Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Quiero hacer este video para hacer una aclaración con respecto a lo que se ha estado diciendo hace 2-3 días con relación a una noticia que ha estado circulando en redes sociales, Facebook y YouTube de la nación de Israel o un grupo importante de rabinos aceptando a Yizkiyahu ben David como el Mesías. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que estamos precisamente en una generación que tiene el alcance de la información como nunca otra generación la vio. Pero también es muy importante que nosotros entendamos que estamos también en la generación de la desinformación. Y esto lo digo precisamente porque voy a aclarar que todo esto de este hombre es totalmente falso y ahorita voy a explicar por qué. Pero sí es muy importante que nosotros entendamos los charlatanes que son sectas judaizantes de México, donde han hecho videos diciendo esto. Ellos son los que se han encargado, por ser México, hay una importante secta judaizante donde se está enseñando que estamos a la mitad de la semana 70. Es una secta que se ha caracterizado por cualquier eclipse o cualquier cosa que pase en el cielo, hacer rectas finales proféticas. Y bueno, al estar ellos en la semana 70, a la mitad supuestamente, están desesperados por tener que decir que alguien es el anticristo, para que su mala escatología, que lo que le queda son 2 o 3 años para que esto se dé cuenta toda la gente de la gran farsa que es necesario que ellos hablen de alguien que es el anticristo para que su escatología moribunda tenga un tanque de oxígeno y no muera en cuestiones de días. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y sepamos cómo esto es falso. O sea, yo estuve viendo varios videos, un video de un supuestamente judío también diciendo que se reveló el nombre del Mesías y que su nombre es Yizkiyahu ben David, y en este video bastante conocido ya a nivel de YouTube, inclusive ofenden a Jesús y le llaman el hippie con la pijama sucia. Y esto es interesante porque este video que también vi de las sectas judaizantes de México, hicieron referencia a eso. Lo cual quiere decir que ya sabemos de dónde viene la información de ellos para enseñar estas cosas. Viene del YouTube. Esta gente lo que hace es hacer escatología de lo que ve en YouTube. Y esto es decadente y ridículo e irresponsable. Es muy importante que nosotros entendamos que esto no es así. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, precisamente porque yo me di a la tarea de hablar con amigos que viven en Israel, que son verdaderamente judíos. Algunos de ellos son judíos mesiánicos, otros no, y no sabían de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque esta noticia que está recorriendo como un virus toda Latinoamérica, en Israel no se sabe de qué estamos hablando. Esto, si bien es cierto, ocurrió, se reunió un rabino y un rabino importante, este hombre, y vemos sus seguidores y que le dan besos en las manos. Precisamente los judíos con los que hablaban, ellos me explicaban que esto es normal con relación a ciertos sabios, maestros, ¿verdad? Rabinos, donde los seguidores quieren tomarse fotos con ellos, los quieren ver orando en el muro de los lamentos, les quieren besar la mano, lo cual no es como muy correcto, ¿verdad? Este tipo esto casi que cae en vanagloria, ¿verdad? Pero lo mismo pasa a veces con los pastores, lo mismo pasa con los apóstoles. Lo mismo pasa con el Papa, ¿verdad? Siempre en ciertos grupos cristianos también encontramos esta desmedida, ¿verdad? De vanagloria. Sin embargo, lo que ocurrió con este hombre es totalmente normal, como muchas veces ocurre. Esto es normal que ocurra en Israel. No han dicho en ningún momento que es el Mesías de Israel. Y también vi videos donde ponen rabinos famosos hablando en hebreo y ponen subtítulos donde dicen que realmente es el Mesías. Y mis amigos que son judíos y que hablan hebreo estaban indignados porque me decían que precisamente no estaban diciendo eso, que los subtítulos eran falsos. Entonces yo realmente no entiendo por qué motivo hacen estas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que Satanás es padre de mentira y estas personas deben estar siendo energizadas por el enemigo. Entonces yo quiero que entendamos que definitivamente esta persona no es el Mesías que la nación de Israel está esperando y que nosotros los cristianos pues sabemos que será el anticristo. Otra cosa muy importante que decir, yo quiero que esto quede
como una lección para que entendamos que la nación de Israel no va a escoger un Mesías así de fácil. Si usted pregunta y si una persona se empapa un poco del actual judaísmo, entendemos que hay una obra importante de un rabino de la Edad Media llamado Maimónides Rambam. Él escribió una obra que se llama Mishneh Torah, y en la sección, los 2 últimos capítulos de la Mishneh Torah, Rambam habló sobre condiciones que tenía que cumplir el Mashiach, el Melech Mashiach, el Rey Mesías. Y Rambam estableció 5 cosas. El Mesías tiene que reunir a todos los judíos que están dispersos en el mundo, volverlos a la tierra de Israel. El Mesías tiene que pelear las batallas de Israel, tiene que construir el Beit Hamikdash, o sea, el tercer templo, tiene que hacer que todos vuelvan a la Torá. Y hay otra quinta señal, y tiene que ser, por supuesto, que descendiente de David. Los judíos nunca van a reconocer una persona así de repente como su Mesías, porque para los judíos a lo largo de su historia han existido muchas personas con el potencial, según ellos, de ser el Mesías. Pero precisamente eso es lo único que pueden decir. La persona que tenga el potencial, pero no pueden decir jamás que es el Mesías hasta que se cumplan estas 5 señales que estableció Rambam, y es una obra de muchísima autoridad para el judaísmo, por lo menos rabínico. Hay algo muy importante que decir, o sea, nosotros tenemos que entender que el anticristo no va a aparecer así, ¿verdad? Como la iglesia no va a conocer al anticristo. Esto es lo que estoy queriendo decir y lo digo con mucha autoridad. Yo entiendo que no todos los cristianos pensamos igual, y créanme que yo me he empapado del amilenarismo, del premilenarismo, del preterismo, el amilenarismo, preterismo. He leído sobre las otras escuelas escatológicas y no estoy de acuerdo, porque cuando he estudiado yo por mí mismo la Biblia, llego a otra conclusión completamente diferente. Nosotros los cristianos no vamos a conocer al anticristo, no lo vamos a conocer. La Biblia dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, está hablando del desolador, y dice: y por 1 semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los amilenaristas dicen que esto de hará cesar el sacrificio y la ofrenda es Jesús, pero no es así, simplemente porque cuando nosotros tratamos de poner resaltar o hacer calzar la profecía de las 70 semanas con los diagramas que hacen los amilenaristas y los preteristas, simplemente no da. Los 70 años proféticos no dan, contando que el año judío dura 360 días, simplemente los números no dan, porque no calza con la muerte de Jesús. Realmente el versículo 27 está hablando de la abominación, del desolador, y para el judaísmo esto siempre fue. El desolador fue un personaje que ya había ocurrido en el tiempo de los macabeos, que fue Antíoco Epífanes IV. Y los judíos con Antíoco Epífanes IV pensaron que esta profecía se cumplió ahí con el tema del desolador, porque dice: por 1 semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, es muy importante que entendamos que la Biblia nos está enseñando que en la semana 70, desde el inicio, aparece el desolador confirmando un pacto de paz, y a la mitad de la semana lo rompe. Entonces, esto nos hace entender que el anticristo estará desde el inicio de los 7 años de tribulación. Ahora, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo pretribulacionistas, mesotribulacionistas y posttribulacionistas con el tema de cuándo será el arrebatamiento? Bueno, muy sencillo, es porque no nos podemos poner de acuerdo con el tema de cuándo es la ira de Dios. Porque la ira de Dios, todos sabemos cuándo sabemos que la Biblia dice claramente en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Entonces, tanto meso y post-tribulacionistas estamos de acuerdo que no veremos la ira de Dios. El problema es que el mesotribulacionista la pone a la mitad, el post-tribulacionista la pone al final, y los pretribulacionistas la ponemos al principio.
Pero realmente, ¿cómo sabemos que la ira de Dios comienza con los 7 años de tribulación? Muy simple, porque acabo de decir que el anticristo aparece desde el inicio de la semana 70. Y la Biblia enseña en Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice rápidamente, dice así la Biblia. Dice que porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. 2 veces se dice la palabra injusticia. Por la injusticia de los hombres, la ira de Dios viene contra el mundo, pero esta ira no la verá la iglesia, ya lo vimos. Cristo nos libra de la ira venidera. Ahora, el tema está en que la Biblia nos enseña en 2 de Tesalonicenses que el anticristo es un instrumento de la ira de Dios. Porque hablando del anticristo dice, entonces se manifestará, 2 de Tesalonicenses 2:8, el inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con toda clase de poderes y señales milagrosos y prodigios falsos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía una fuerza engañosa para ser juzgados, para que crean la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo están viendo, la Biblia está enseñando que el anticristo es un poder engañoso que Dios envía contra los hombres que practican la injusticia. Y la Biblia decía en 1 de Tesalonicenses 1:8 que la ira de Dios viene contra los hombres que practican la injusticia. El anticristo o el desolador o la bestia es un instrumento de la ira de Dios. En el momento que aparece el anticristo, la ira de Dios ha comenzado. Es por esta razón que sabemos que el arrebatamiento ocurrirá al inicio. La iglesia no conocerá al anticristo. Entonces, es importante que entendamos esto y aclaremos todas estas cosas ante toda esta desinformación que se estuvo enseñando en redes sociales. Espero que este video haya sido bendición. He tratado de hacerlo corto, por supuesto que podría hablar más sobre este tema y tal vez en estos días haré un live ya extenso de tal vez 1 hora, pero quería hacer este video corto para que lo podamos poner en circulación, para empezar a transmitir el antídoto de toda esta desinformación que los judaizantes han derramado en redes sociales. Que tengan mucha paz y que Dios les bendiga.